Les decía, llamamos intersección de conjuntos A y B y escribimos A intersección B al conjunto formado por todos los elementos, al conjunto formado por todos los elementos que se repiten, al conjunto formado por todos los elementos que se repiten en los dos conjuntos. En los dos conjuntos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como hicimos la vez anterior, ¿ya? El primer ejemplo, decimos sean los intervalos, primer ejemplo, ¿no? Sean los intervalos, y vamos a poner los intervalos A menos 1, 0 y B 2, 3, determinar la intersección de esos intervalos. Determinar la intersección de esos intervalos. Ya, decíamos en la clase anterior que vimos la unión de conjuntos con los intervalos, que una vez que tenemos los intervalos vamos a colocar acá o regresar a la recta numérica. Veamos, el conjunto A o el intervalo A. Vamos a numerarnos, ¿cierto? Vamos a poner 0, 1, 2, 3 y 4 hasta el más infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el menos infinito. Y tenemos menos 1, 0. Cuando está con paréntesis, ¿qué significa? Que es un intervalo abierto y no hay que pintar la bolita, ¿no es cierto? Ya. Ahora, cuando dice 0, aquí estaría el valor de 0. Entonces, aquí estaría el intervalo A menos 1, 0. Podemos poner inclusive, ¿no es cierto?, que este es el conjunto A. Podemos ponerle a un ladito, arriba, a un lado o al otro lado. ¿Está bien? Vamos a ver el otro intervalo. El otro intervalo dice 2, 3. A ver, perdón, es menos 2, 3 aquí. Ya. Copiado mal el signo. ¿Ya? Menos 2, 3. Entonces, ¿en dónde está el valor de menos 2? Está aquí. Como está con paréntesis, tampoco está pintada la bolita, ¿no es cierto? Y el valor de 3, también como está con paréntesis o corchetes hacia afuera, no se olviden, puede estar de cualquiera de las dos maneras, es un intervalo abierto y no se pinta la bolita esta que ponemos aquí. Entonces venimos así, ¿no es cierto? Venimos y vamos a pasar cruzando el otro intervalo hasta el valor de 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice ahora que es la intersección de los intervalos? Aquellos valores que se repiten de los dos conjuntos. Pondremos a un ladito, este es el conjunto B. ¿Qué es lo que observamos que se repite? Aquí está, ¿no es cierto? Por eso le puse que le vaya pasando al otro valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a poner? Que la respuesta de A intersección B es el valor de ¿qué? De menos 1. Verán que está con bolita, pongo con paréntesis o corchete hacia afuera. Hasta
0. Solo esos valores comparten los dos, ¿no es cierto? O se repiten en los dos. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, licenciada, está fácil. Ya, entonces anoten, porque necesito borrar para ponerles otro ejemplo. Vamos a poner ahora el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Ya les borro esto de aquí y ponemos ejemplo 2. ¿Ya? En el ejemplo 2 ponemos lo siguiente. Decimos, sean los intervalos, así mismo, ¿no es cierto? Sean los intervalos, vamos a poner A igual, ¿no es cierto? Menos 3, 10. Verán cómo estamos poniendo. Y B igual menos 1, 12. A ver, el 12 es con un corchete hacia adentro. ¿A dónde regresamos? Regresamos a la recta numérica. En la recta numérica, ¿no es cierto? Vamos a tener los valores de 0, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prolonguemos incluso un poquito más. 11 y 12, porque tenemos un valor de 12, ¿no es cierto? Hasta más infinito. Acá será menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta menos infinito. Y regresamos a la recta numérica. ¿Qué es lo que tenemos en la recta numérica? En la recta numérica vamos a ubicar los intervalos. Menos 3, como está con corchete hacia adentro, ¿qué hago? Pinto la bolita, ¿no es cierto? Va hasta 10, pero 10 está con paréntesis. Este es un intervalo abierto, no pinto la bolita. Vamos a irnos hasta allá. Y estamos, este es el conjunto A, llamemos así, o el intervalo A. Vamos ahora. Nos ubicamos en menos 1. ¿Pero qué es este menos 1? Con paréntesis no pinto la bolita. Va hasta 12. Aquí está el 12, pero el 12 está con corchete hacia adentro, es una bolita pintada. Cogemos, ¿no es cierto? Acá. Y avanzamos hasta 12. Y este es el conjunto B. ¿Ya? Haciendo la intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección de conjuntos es aquel donde nosotros vamos a observar qué elementos comparten los dos o qué elementos se repiten en los dos. Sería esa franja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pongo la respuesta? Como aquí hay una bolita sin pintar, pongo A intersección B será igual a paréntesis desde menos 1 hasta 10. Y el 10 tiene la bolita sin pintar también. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Alguna pregunta? Ya, terminen de anotar para ponerles otro ejemplo. Ya listo. Vamos a poner otro ejemplo, ¿ya? Asimismo, sean los intervalos, ¿no? Ejemplo 3.
En el ejemplo 3 vamos a poner, sean los intervalos, y vamos a poner los siguientes intervalos. A igual menos 2, 2. Y el conjunto B igual 1, 6. 1, 6. ¿Qué es lo que pide, no es cierto? Determinar la intersección de esos intervalos. Ponemos luego de esto de los intervalos, determinar la intersección de esos intervalos. Regresamos, les decía, a la recta numérica. Y ahí vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá sería menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Menos 2, como está con paréntesis, bolita sin pintar. Hasta 2, también tiene paréntesis, bolita sin pintar. Entonces cogemos y este es el intervalo. Ponemos que este es el intervalo en A. Vamos a coger ahora el intervalo en B. El B dice 1, asimismo paréntesis, bolita sin pintar. Y avanza hasta 6, que es también bolita sin pintar. Vamos, ¿no es cierto?, hacia arriba y listo. ¿Cuál es la parte que comparten los dos o que se repite de los dos? Es ese pedacito, ¿verdad? ¿Ya? Es ese pedacito de ahí. Entonces, yo pondría como resultado, este es el B, ¿no? Pongamos B. A intersección B va a ser igual a 1, bolita sin pintar, hasta 2. O 1 y 2 si gustan ustedes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ponemos la tarea. Así mismo como les mandé 2 ejemplos de la unión, ahora voy a darles 2 ejemplos de la intersección. Busquemos en dónde anotar. Ponemos. Asimismo, sean los... Uno, ¿no? El primer problema. 1. Sean los intervalos. Sean los intervalos. Ya ponemos, sean los intervalos. Sean los intervalos A igual menos infinito 2 y B igual uno, 3. Determinar la intersección de esos intervalos. Determinar la intersección de esos intervalos. Asimismo para el 2, ponemos sean los intervalos y vamos a poner cuáles son esos intervalos. Menos 6, 8 y el B sería menos 2, 9. Y este iría también en paréntesis. Entonces ahí ponen determinar la intersección de esos intervalos. Determinar la intersección de esos intervalos. Ya, ahora vamos a la diferencia de intervalos. Volvemos al cuaderno de materia. Ponemos como título, diferencia de conjuntos. Ya sabemos que es entre intervalos, ¿ya? Ponemos diferencia de conjuntos. Y a continuación ponemos, llamamos diferencias
llamamos diferencia de dos conjuntos así mismo, ¿cierto? A y B y escribimos A menos B, ¿no? Entonces la palabra diferencia significa signo menos, significa una resta. Al conjunto formado por todos los elementos de A, formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Que no pertenecen a B. Ya saben que son el conjunto A, el conjunto B. Estamos poniendo con letra mayúscula para diferenciar. Vamos a ver, por ejemplo, sean los intervalos, vamos a poner los intervalos. A ver, para la diferencia, ya, los intervalos A igual menos 3, 7 y B igual menos 2, 8. Regresamos asimismo a la recta numérica, ¿no es cierto? Trazamos nuestra recta numérica y vamos a poner los valores desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el más infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6 hasta menos infinito. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Decimos, vamos a ubicar el intervalo menos 3, 7. Aquí está el valor de menos 3, pero ¿qué tiene? Un corchete hacia adentro, ¿no es cierto? Perdón, sí, y eso sería una bolita pintada. Avanza hasta 7, pero 7 tiene un paréntesis, entonces es una bolita sin pintar. Y ese es el tramo del conjunto A. ¿Ya? Vamos al conjunto B o al intervalo B. En el intervalo B tenemos menos 2 con paréntesis, bolita sin pintar. Avanza hasta 8, bolita sin pintar. Avanzamos y venimos hasta acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la teoría, no es cierto, de la diferencia de estos intervalos? Que si nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la diferencia A menos B, va a estar formado por aquellos elementos de A que no pertenecen a B. Entonces, veamos cómo se encuentra eso acá en el gráfico. Si nosotros trazamos una lineecita, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es el conjunto B. ¿Cuáles son los elementos de A? Hasta 7, ¿no es cierto? Pero desde menos 2 ya comparte con B, si ven, ya comparte todo hasta el final, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que queda sin compartir con B? Este pedacito de aquí. Entonces, a veces es también un pedazo aquí, otro por acá, pero esta vez, en el ejemplo, A menos B va a ser igual a 3, menos 3 que tiene bolita pintada, iría con corchete hacia adentro, hasta 2 que tiene bolita sin pintar, que sería con paréntesis. Licenciada es menos 2. Ay, gracias. Gracias. Ya, menos 2. ¿Listo? Ya, copien para ver otro ejemplo para que quede clara esta parte y poder enviarles a sí mismo la tarea. Estaríamos terminando esta parte de los intervalos
para poder pasar vuelta a lo que son los logaritmos, ¿no? Ya. Ahora ponemos un ejemplo 2. Este era el primero, ¿no? Vamos al segundo. Pongamos, sean los intervalos. Y vamos a poner ahí. ¿Cuáles son ahora los intervalos, ya? Sean los intervalos A igual menos 3, 2. Ya, sea, dice menos 3 con corchete y 2 aquí. Ay, el 2 es también con corchete, ya. Y, ¿no es cierto? Y B, este es con paréntesis, 1, 8. ¿Ya? Vamos a hallar, ponemos ahí a continuación, determinar la diferencia de los intervalos. Determinar la diferencia de los intervalos. Vamos a poner en la recta numérica. Ponemos, ¿no es cierto?, la recta numérica. Y vamos a ir poniendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el más infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta el menos infinito. El primer intervalo va desde menos 3 hasta 2. Menos 3 tiene bolita pintada. Y hasta 2 que también tiene bolita pintada. Entonces cogemos. Y este es el conjunto A. Vamos ahora al B. En el B tenemos 1, ¿no es cierto? Y 8. Ambos son con bolitas sin pintar. Entonces vamos a avanzar hacia acá. Hasta 8 y quedaríamos, este es el conjunto B. Decimos que vamos a establecer A menos B, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, la diferencia de esos dos conjuntos, A menos B. ¿Qué dice la teoría? Son los elementos de A que no pertenecen a B. Ustedes ven en esta partecita que los elementos de A, ¿no es cierto?, empiezan a compartir B, si ven, y se va para acá todo lo de B. Entonces, ¿qué es lo que no comparte? Esto. Esto es solo de A. No comparte con B porque B empieza allá y se va para la derecha. Entonces, si yo digo A menos B, ¿a qué va a ser igual? A menos 3 que tendría corchete y avanzaría hasta 1, que sería con paréntesis, porque es una bolita sin pintar, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? No, licenciada. Ya, entonces vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? Así, el ejemplo 3, ¿ya? Decimos así mismo, sean los intervalos. Y vamos a poner cuáles son esos intervalos. El A dice menos infinito hasta 2, punto y coma, ¿no? Y el B nos dice 1, 3. Ya. Dice, pide, ¿no?, determinar la diferencia de conjuntos. Determinar la diferencia de conjuntos. Vamos a ver, regresando a la recta numérica. Trazamos nuestra recta numérica. Ya. Aquí tenemos 0, 1, 2. Hasta el 8 pondremos, ya más infinito. Y hasta el menos infinito. Ya. Veamos qué es lo que tenemos. Dice, de menos infinito hasta 2. A ver, el 2 está aquí.
¿Y con dónde está nuestro conjunto A? Ha venido desde acá, ¿no es cierto? De menos infinito hasta 2. Este es el conjunto A. Veamos el B. El B dice desde 1, pero el 1 ¿qué tiene? Bolita pintada, ¿no es cierto? Hasta 3. Eso. Viene este aquí. Entonces viene y este es el conjunto B. O el intervalo B. ¿A qué va a ser igual a menos B? Nos dice que la diferencia de esos conjuntos, ¿no es cierto?, va a ser igual a todos los elementos de A que no pertenezcan a B. Entonces, venimos de menos infinito y llegaríamos hasta 1, porque aquí ya comparte con B. Si ven, desde ahí comparte para allá, a este pedacito con B. Entonces sería hasta 1 que tendría corchete, porque tiene una bolita pintada. ¿Alguna pregunta? Ya, completemos por favor la tarea y terminamos con eso, ¿ya? Ponemos así mismo para la tarea. Sean los intervalos la ponemos, verán, sean los intervalos. Ya, ponemos los intervalos A igual, este es el 1, ¿no? Sean los intervalos A igual a menos 3, 10. Ahí. Y B igual menos 1, 12. Con corchete. Determinar la diferencia de intervalos. Determinar la diferencia de intervalos. Y el 2, sean los intervalos A igual menos 1, 4 y B igual 2, 5. Determinar Dicen, ¿cuánto nos van a mandar de eso? dos ejercicios. Claro, 2 hitos nomás. Determinar la diferencia de intervalos. Determinar la diferencia de intervalos. Entonces, no olvidar, por favor, que tienen que subir tareas pendientes. Yo trato de lo más pronto posible revisarles, pero ustedes entenderán, son 300 alumnos. Entonces, yo acabo de pasar de pronto revisando de ustedes, voy a otro paralelo y de pronto, después que yo revise, ya me suben una tarea y yo después les digo, aquí falta, no, es que ya subí. Espero que realmente sea verdad lo que me dice. Entonces, si no hay ninguna pregunta, pues ya estamos sobre el tiempo. Que pasen bien, descansen el fin de semana, cuídense y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, licenciada. Igualmente, Que licenciada. pasen bien. Vamos, licenciada. Verán que las tareas están de subir hasta el martes, ¿no? Hasta luego, licenciada. Muchas gracias. Pasen bien, pasen muy Nos bien. vemos, Licenciada, Pasen bien. cuídense.